Vamos a saludar ahora a Ricardo Foster, filósofo, escritor, es uno de los asesores presidenciales. Ricardo, muy buenos días. Daniel Toniente y el resto del equipo te saludamos. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo te va, Daniel? Bien, muchas gracias por atendernos, como siempre. Por favor. Bien, ¿cómo se está viendo desde el interior del gobierno las tensiones internas que se vieron, bueno, casi desde el inicio del gobierno, pero recrudecieron en las últimas semanas, Ricardo? Mira, te lo voy a decir desde mi mirada personal, no Sí. desde el interior del gobierno. Hay una famosa frase histórica, emblemática, de Gramsci, que se ha utilizado 1000 veces y que hoy voy a invertir el sentido. Gramsci decía el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la inteligencia. Yo creo que hoy estamos en el pesimismo de la voluntad y el optimismo de la inteligencia, que es una alquimia complicadísima, porque la inteligencia tiene que ser aguda, tiene que ser crítica, tiene que tratar de romper las certezas autoconstruidas y tiene que arriesgarse a pensar lo que no ha pensado. En cambio, la voluntad tiene que mantenerse siempre en tensión, en actitud constructiva, en posicionamiento desafiante y deseante. Yo creo que hoy estamos en una situación paradojal, complicada, que incluye obviamente también a las decisiones del gobierno, donde parecería ser que no estamos discutiendo en profundidad, desde una mirada crítica, las decisiones a tomar, y le colocamos a las decisiones, lo que sería el campo de la voluntad, una dimensión pesimista. No podemos hacer aquello que deberíamos hacer. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, claro. ¿Y quién le está colocando ese atributo pesimista a la voluntad? No, a ver, cuando lo voy a hacer más claro, si estamos convencidos que las retenciones son indispensables en un contexto, no solo el contexto de guerra, que está clarísimo que en el contexto de guerra, en el contexto de aumento exponencial de los commodities, del precio de los alimentos, está clarísimo que el instrumento de las retenciones es un instrumento de soberanía en el sentido más amplio y profundo de la palabra, porque es soberanía en términos de protección del alimento para tu propia población. Lo están haciendo casi 3 docenas de países ya en el planeta eso. Entonces, ahí uno diría, si yo estoy convencido que hay un instrumento, que es un instrumento clave, que puede ser las retenciones o los cupos de exportación, distintos mecanismos, pero para proteger el acceso a los alimentos, no puedo negarme a que el ejercicio de la política sea el ejercicio de la invención, de la voluntad creativa, para tratar de conseguir de diversos modos aquello que me estoy planteando teóricamente como una necesidad. Entonces yo creo que hay que establecer una relación directa entre el diagnóstico y la decisión, que es lo que me parece que está faltando. Bien, con respecto puntualmente al tema de las retenciones, hay un debate, hay que decir, hay un debate hasta el propio Alberto Fernández enfrentándose a sí mismo, porque el Alberto Fernández, jefe de gabinete, modificaba las alícuotas de las retenciones vía decreto, acompañaba esa medida del presidente, y el Alberto Fernández, presidente, considera que no se puede hacer, ¿no? Hay algo ahí de impotencia, ¿no? Que tiene que ver, ¿viste? Esto es, en definitiva, yo qué sé, es como el fútbol, hay uno que patea el penal, digamos, el equipo... Hay un trauma de origen, que yo creo que hay que romper de una vez para siempre, que es el trauma del 2008. Que pesa. El trauma no sé para quién, ¿no? Porque para Alberto, no sé que sea, pero los traumas se tratan. Pero digamos trauma político, quiero decir, frente a una experiencia política que fue muy decisiva en muchísimos aspectos y cada uno hace su propia lectura de esa experiencia. El déjà vu es siempre problemático, pero yo creo que en este contexto, y hablamos del presente y de las necesidades y de los desafíos del presente, en este momento, lo dije en alguna otra entrevista que me dijeron, ante situaciones extraordinarias, también decisiones extraordinarias. Hoy es un momento de audacia, es un momento de tomar decisiones que pueden ser problemáticas, que van a generar conflicto. Sabemos, y esto también es un punto clave, una cosa es decir que la oposición constituye algo así como la lógica del adversario, porque dentro de un sistema democrático la diversidad de posiciones hace que quien está fuera del oficialismo sea un adversario del oficialismo. Pero otra cosa es cuando la oposición se convierte en destructiva de cualquier
actitud cualquier decisión del Poder Ejecutivo y busca dañar. Eso la convierte prácticamente en una lógica, o ellos piensan así, la lógica de amigo-enemigo. Sí, hoy es la oposición en la Argentina la que construye la política con todo, la lógica de amigo-enemigo. Es muy ingenuo pensar que la oposición iba a tener otra actitud, me parece. No, pero a ver si te quiero, en otro plano te estoy planteando. Yo no soy ingenuo, creo que la oposición en la Argentina es destituyente, ha sido históricamente destituyente. Nosotros cuando fundamos Carta Abierta en el 2008, en unas condiciones históricas diferentes, en la primer carta pusimos aquello de clima destituyente, no porque sea homologable a golpe de Estado, sino porque los sectores de poder económico, mediático, judicial en la Argentina tienden a condicionar el funcionamiento de la democracia a partir de sus propios intereses, y a veces esa lógica lo lleva a limitar radicalmente el funcionamiento del sistema, y yo creo que es lo que hoy están intentando hacer de nuevo. Quieren atar de pies y manos al gobierno, quieren que el gobierno llegue absolutamente desarticulado, desarmado, sin ninguna chance de revertir una situación muy problemática. Bien, y el presidente, vos sos asesor presidencial, sí. ¿Hablás con él? Sí. ¿Y vos le decís esto que nos estás diciendo a nosotros? Yo le digo lo que pienso, exactamente. ¿Y vos le decís esto? Sí. ¿Y la respuesta del presidente cuál es frente a eso? Bueno, él considera la respuesta, que la da públicamente, él considera que hace una lectura de lo que sucedió en el 2020, del 2021, plantea que hay un proceso de reconstrucción y de recuperación económica, que tenemos que entrar... No, pero con respecto al tema de la oposición, porque la verdad que yo te voy a decir lo que pasó a cielo abierto. A cielo abierto, mira, Ricardo, le hizo una misa a Macri el 8 de diciembre. O sea, la misa tiene que ver con dos condiciones, que vos bien sabés, la reconciliación y el perdón. Tiene un efecto unívoco la misa, ¿no? Le hizo una misa a Macri. Conmemoró una misa y brindaron con gaseosa pomelo. Bien. Después le dijo mi amigo Rodríguez Larreta. Esas son modalidades, entiendo a dónde vas. Alberto tiene una modalidad que la conocemos, que la hemos discutido muchas veces, que uno puede sentirse próximo. No lejano, es una modalidad, es una política. O sea, una cosa, lo cortés no quita lo valiente. O sea, vos podés ser cortés, podés ser educado. ¿Entendés? Una cosa es decir la modalidad del buen diálogo, otra cosa es hacer una misa. Me parece que... No, digo para constituir, porque si no nos quedamos como comentaristas, ¿no? O sea, describimos una oposición que es salvaje y por otro lado le hacemos una misa y decimos mi amigo Rodríguez Larreta. O una cosa o la otra, porque si no... Bueno, pero estas son las tensiones también que hay dentro de Frente de Todos. El modo como efectivamente creemos que se hace política en un país donde cualquier decisión a favor de los sectores populares supone una declaración de guerra de los poderes reales. Yo estoy convencido que uno tiene que intentar diversas estrategias en el interior de la democracia para conseguir los objetivos que se plantea. Pero dentro de esa comprensión de la democracia argentina tiene que estar también, y hoy más que nunca, y lo digo pensando hoy en el presente, después podemos hablar si querés, y creo que hay que hablar del 2020, del 2021, porque me parece importante también, no podemos perder de vista lo que significó, lo que significa el impacto de la pandemia, la guerra, porque si no pensamos provincianamente que los problemas argentinos son exclusivamente argentinos, pero podemos discutirlo en un rato. Lo que sí creo que hoy estamos en un momento de inflexión. Yo estoy convencido que este es un momento de inflexión donde se tienen que tomar decisiones, donde la ancha avenida del medio no existe en la Argentina. No existe hoy la ancha avenida del medio. Quien piensa que es posible llegar a acuerdos con los factores de poder real, económico, mediático, político y judicial en la Argentina, hoy está equivocado. Ricardo, como siempre te agradecemos mucho que converses con nosotros y que te prestes al intercambio de opiniones. Un abrazo muy grande. Igualmente. Un abrazo. Ricardo Foster, el profesor Ricardo Foster, uno de los asesores presidenciales. Me parece que el debate fue bastante interesante.